El duque regresa a casa, capítulo 8 de Bárbara Cartland. Tú fuiste un héroe, le gritó, pero a mí no me olvidará ningún Bury. Deseaba desahogar su ira con los Bury, que aún vivían, en vez de hablar con los muertos. Así que, por unos momentos, acarició la idea de dar una fiesta en la abadía, antes de cerrarla para siempre. Reuniría allí a todos los Bury y, después de decirles lo que pensaba de ellos y lo que pretendía hacer, disfrutaría de sus insultos o de sus súplicas. Entonces recordó que, para encontrar a los Bury que aún vivían, necesitaba la ayuda de Elina. «Al diablo con ella», exclamó en voz alta. «¿Por qué tiene que desaparecer precisamente cuando la necesito?» Como la noche había caído, pensó que ella debía haber regresado, y subió a sus habitaciones para evitar encontrarse con él. Pensó en enviar a Singh o a la sirvienta, si estaba disponible, y comunicarle que deseaba hablar con ella. Pero luego pensó que si ella rehusaba venir, como era lo más probable, quedaría en una situación ridícula. Todo lo que podía hacer era quedarse allí, solo, sintiendo que los 3 duques que colgaban de la pared lo contemplaban con tristeza y con el mismo desagrado que él sentía por ellos. Se quedó sentado ante el escritorio, ensimismado en sus pensamientos. Cerca de la medianoche, como se sentía entumecido y con frío, se levantó y, después de apagar las velas, se dirigió con lentitud hacia el vestíbulo y subió por la escalera hasta su dormitorio. La casa estaba silenciosa y le había dicho a Singh que no lo esperara para ayudarlo a cambiarse, porque sabía que había trabajado todo el día para ayudar a los Bird. «¿No hay nadie que te ayude, Singh?», le había preguntado cuando subió a cambiarse el traje de montar esa mañana y lo había encontrado barriendo el piso. «Nadie, mi amo», había respondido Singh. «La sirvienta es muy vieja y los otros están ocupados». Había ayudado al duque a cambiarse mientras comentaba: «Muy bonita casa, mi amo, muy grande, como la de los virreyes, pero necesita muchos sirvientes». «Estoy de acuerdo contigo, Singh. Los sirvientes abrirán los salones para grandes fiestas», observó Singh con alegría. El duque iba a responder que eso nunca ocurriría, pero pensó que Singh podría transmitir esa información a los viejos sirvientes, y eso los preocuparía. La comida era excelente, y no deseaba que la señora Bird se pusiera histérica y empezara a llorar y a arruinar el sabor de los guisados. Y el viejo Bird, por su parte, le preguntaría a dónde podrían ir si él los echaba de la casa. «Ellos no me conciernen», se dijo el duque, «y no me sentiré culpable por gente que, de todas maneras, ya es demasiado vieja para trabajar». Sin duda alguna, Elina le exigiría que les asignara una pensión, y lo mismo se aplicaría a Jacobs, el jardinero, y Dios sabe a cuántos más. Cuanto más pronto me aleje de esta pesadilla, será mejor, pensó, y de pronto había comprendido que Singh, quien lo conocía bien, lo miraba con aprensión, pues tenía fruncido el ceño y la expresión adusta. Ahora, al quedarse solo en la habitación, lo abrumó la grandeza del dormitorio, y se desvistió rápidamente y apagó los candelabros para meterse en la cama. Como si los otros duques que habían dormido antes que él en la gran cama de 4 postes lo estuvieran acechando, se encontró de pronto discutiendo con ellos y defendiendo sus puntos de vista. «Nada de lo que puedan decirme logrará convencerme. Ha llegado la hora de que termine el mito de la infalibilidad de los Bury», replicó en voz alta. Pero entonces ellos parecieron aducir argumentos inteligentes, para los que no encontró respuesta. Como el sueño había huido de él y se movía en la cama de un lado para otro, llegó a la conclusión de que los rostros de sus antepasados lo estaban rondando y salió del lecho. Al recorrer las cortinas vio que la luna alumbraba el parque y el lago, dándole un aspecto tan encantador que parecía un paisaje de un lugar hechizado, y, en ese momento, el duque se dio cuenta de lo hermosa que era la vista que tenía ante sus ojos. Como comprendió que no podría olvidar con facilidad aquel espectáculo, decidió salir a cabalgar. Haciendo un poco de ejercicio dejaría de escuchar las voces de aquellos antepasados que lo atormentaban y del temor de estar librando una batalla perdida. Se vistió en unos minutos y, bajando por la escalera, atravesó la puerta principal. Había velas encendidas en los candelabros, pero, además,
La luz de la luna penetraba a través de los altos vitrales, cuyos emplomados representaban el escudo de armas de los Buri, que se reflejaba en el suelo formando extraños diseños. La luna iluminaba también las gastadas banderas que los Buri habían ganado en batalla y que colgaban a ambos lados de la enorme chimenea de mármol. El duque cerró la puerta detrás de él y caminó junto a la fachada de la mansión hasta llegar al arco de piedra que conducía a los establos. La luna brillaba con tal claridad que casi parecía de día, y el duque no pudo dejar de admirar la arquitectura del edificio donde estaban las caballerizas. Había sido construido cuando el primer duque agrandó la abadía y añadió las columnas clásicas, los escalones y las otras 2 alas que le daban un aspecto tan imponente. Sin necesidad de encender una lámpara, entró en las caballerizas y miró los pesebres, donde había solo 2 caballos, Pegaso y Rufus. Pegaso se encontraba echado sobre la paja y, cuando lo vio llegar, echó las orejas hacia atrás y alzó el labio superior, como amenazándolo. El duque, sorprendido, vio a Ailina recostada sobre un montón de paja, al otro extremo del pesebre. Encantadora, muy joven y muy vulnerable, estaba dormida, y el caballo velaba su sueño. El duque pudo ver que en sus mejillas había huellas de lágrimas, y que tenía un brazo extendido con la palma hacia arriba en dirección a Pegaso, como si implorara la protección del caballo. El duque la contempló durante largo rato, pensando que se había enfrentado a él y había discutido con la agresividad de una amazona. Ahora, sin embargo, con las pestañas húmedas todavía y los rubios cabellos encrespados sobre la frente, casi parecía una niña. Le temblaban los labios, aún después de haber quedado dormida. El duque, en silencio, se dirigió hasta el siguiente pesebre y, conduciendo afuera a Rufus, ensilló al caballo en el patio. Cuando se alejó de la abadía, tuvo la sensación de que estaba escapando de algo que se disponía a atraparlo. Se alejó bastante, siguiendo primero el camino que atravesaba el parque, y luego sobre los campos llanos, haciendo galopar a Rufus hasta que el caballo empezó a sudar y él sintió que sus pensamientos se aclaraban. Cuando se dio cuenta de que estaba muy lejos de la abadía, hizo regresar a Rufus, y se dijo que debía arreglar cuanto antes todos sus asuntos y abandonar Inglaterra. Si me quedo, probablemente me pondré sentimental, y no tengo deseos de ceder, bajo ningún concepto, se dijo. Había regresado a Inglaterra con un firme propósito, y nadie, menos aún un Buri, aunque se tratara de una joven encantadora, lo iba a hacer desistir de sus propósitos. Inglaterra ya no es para mí, dijo con voz alta. Rufus echó hacia atrás las orejas al escuchar su voz, pero ello no impresionó al duque. Al ver la abadía bajo la luz de la luna, le pareció un mágico palacio de hadas y, sin querer, se preguntó cómo luciría su estandarte ondeando sobre el mástil desde la parte más alta. Recordó que lo que le había contado su padre, el estandarte del duque reinante siempre ondeaba sobre el techo cuando él estaba en casa. «Nunca tendré un estandarte», exclamó para sí. «Sería una frivolidad». Tuvo que contener a Rufus para que no fuera demasiado aprisa, ahora que el animal sabía que su pesebre estaba a la vista y que muy pronto estaría instalado allí con comodidad. El duque se dijo que no había necesidad de despertar a Ailina, pues no deseaba tener que darle una explicación sobre el motivo de su cabalgata nocturna. Tampoco quería verse obligado a preguntarle por qué estaba durmiendo en el pesebre del caballo. Conocía la respuesta. No tenía a nadie más a quien acudir en busca de consuelo, ningún hombro sobre el cual llorar, porque la casa que amaba, y que aparentemente significaba tanto para ella, se convertiría en la tumba del último duque. «Nunca me casaré», se dijo el duque. «No quiero tener un hijo a quien puede interesar heredar toda esta basura». Pero al pronunciar estas palabras vinieron a su mente los Van Dykes, las miniaturas, las cajitas de rapé, la porcelana de Sèvres rosada y la biblioteca. Miles y miles de libros, muchos de los cuales contenían elegías a los heroicos Buri. «Están muertos», gritó. «No pueden hacer nada sino permanecer en sus tumbas, mientras yo sigo viviendo, y ese será el fin. No habrá un séptimo duque de Tetbury, y al pasar de los años los que aún sobrevivan se olvidarán de la abadía y de las tierras.
que se convertirán en un páramo. A medida que se aproximaba a la casa, deseó que Elina se hubiera despertado y se hubiera ido a su dormitorio. No tenía deseos de verla ni de hablar con ella, porque le molestaría verla llorar, ya que le disgustaban las escenas. Cuando rodeó el lago, vio que ella cruzaba el arco de la entrada a la salida de las caballerizas. Iba muy despacio y él tuvo el presentimiento de que estaba mirando la abadía a la luz de la luna, tal como lo había hecho él unos momentos antes. De pronto se quedó muy quieta, y el duque se preguntó qué estaría pensando. Pero luego, de súbito, la vio correr hacia los escalones que conducían a la puerta principal. Ella se detuvo de nuevo, mirando hacia la izquierda, y él, siguiendo su mirada, observó una luz en la ventana del estudio. Era solo un leve resplandor, pero él recordaba claramente que apagó las velas antes de retirarse a dormir. Debo estar equivocado, pensó, y en aquel instante vio una ventana abierta y algo que colgaba de ella. El estudio se encontraba al nivel del último escalón que conducía a la puerta principal, y le pareció ver una soga que colgaba desde la ventana hasta el suelo. Elina subió a toda prisa los escalones, abrió la puerta principal y desapareció en el vestíbulo, y el duque, presintiendo que un peligro se cernía sobre ellos, espoleó su cabalgadura. Pegaso se movió. Elina se despertó y por unos instantes no supo dónde se encontraba. El caballo le frotó la nariz y ella le acarició la cabeza, y se sentó sobre la paja, comprendiendo que había llorado hasta caer exhausta. Se alisó el cabello, se quitó unas pajas que tenía enredadas. Se sentía más calmada, pero, al mismo tiempo, la invadía la angustia y ella sabía que ésta aumentaría a cada momento hasta que se consumara la terrible acción que el duque intentaba llevar a cabo. La sobrecogió el alcance de ese acto monstruoso y se preguntó en voz alta: ¿cómo puede pensar siquiera en ello? ¿Cómo podría cometer una acción tan cruel? Pero era inútil seguir martirizándose. Lo único que podía hacer era regresar a su habitación y esperar que en la mañana, por un milagro, él hubiera cambiado de idea. Su esperanza era muy frágil, pues supo, desde el momento en que vio al duque por primera vez, que poseía una fuerza vital y una determinación que jamás había encontrado en la gente que conocía. Estaba segura de que si él estaba empecinado en destruir cuanto pertenecía a los Bury, llevaría a cabo su propósito. Todo intento de oponerse le sería inútil, se dijo. Sería como golpearse la cabeza contra una roca, un acto desesperado en el que solo ella saldría lastimada. ¿Cómo puedo hacerle comprender, Pegaso?, preguntó, que su deseo de venganza es insignificante en comparación con las hazañas, la felicidad y la inspiración que la familia ha brindado en el pasado. Pero Pegaso no pudo responderle, y ella se levantó con la certeza de que, por mucho que argumentara, no llegaría a ninguna parte. Acarició al caballo, descansó un momento su mejilla contra el cuello del animal, y salió de la caballeriza cerrando la puerta tras sí. Al salir al patio y contemplar la abadía bajo la luz de la luna, el glorioso espectáculo aplacó un poco su desesperación, y se dijo que aquel era un presagio que Dios le enviaba para hacerle saber que aún podía haber esperanza. Pero, aunque su ánimo se levantó, su mente le decía que tenía que enfrentar la realidad por dura que fuera. Caminó muy despacio sobre el patio empedrado, atravesando el arco de piedra y, al contemplar el parque, el lago y la casa, guardó aquella visión en su memoria, pues sabía que era algo que no debió olvidar mientras viviera. El paisaje tenía un aire tan místico, tan etéreo, que no recordaba haber visto la abadía tan hermosa en todos los años que llevaba viviendo allí. Sus ojos recorrieron el contorno de la casa, pensando que, si se cumplían las órdenes del duque, las ventanas y la puerta principal estarían muy pronto tapiadas y, como él había dicho, la abadía se convertiría en una tumba. Los tesoros que contenía acabarían por desintegrarse y, cuando él muriera, probablemente ya sería demasiado tarde para salvarlos. Pero en esos instantes, aquel era un espectáculo encantador, y se acercó caminando muy despacio hacia los escalones, creyendo encontrarse en medio de un sueño del que nunca deseaba despertar. Cuando sus ojos recorrieron el contorno de la casa, vio una luz en la ventana del estudio y pensó que el duque se encontraba aún allí. Estaría meditando, diciendo tal vez que había tomado una decisión equivocada,
o seguía haciendo planes para llevar a cabo su venganza. Nunca imaginó que algo semejante pudiera ocurrir. Lo más que se había atrevido a pensar era que el duque nunca regresaría a Inglaterra. Pero al conocerlo, tuvo la noción de que no estaba en buena situación económica y no podía hacer nada para salvar la abadía, a menos que consintiera en llevar a cabo su sugerencia, que aunque ilegal, no era del todo irrazonable. Y Lina había llorado amargamente al pensar en los crueles planes que el duque abrigaba hacia la propiedad, y se decía que, aunque él no tuviera dinero, podía hacer algo como vender la madera, por ejemplo. Además, cuando se supiera que había regresado y que estaba dispuesto a ocupar su lugar como el cabeza de la familia, tal vez algunos parientes se dispondrían a ayudarlo. Entre todos podrían, al menos, reparar la casa de la granja más grande y algunas de las cabañas. Al pensar en ello se sobresaltó. ¿Sería capaz el duque de abandonar Inglaterra y regresar al Oriente, sin establecer una provisión para los pensionados? Recordó que el señor Wicker y sus socios habían estado pagando las pensiones en espera de su regreso, y eso significaba otra deuda que tendría que pagarse de algún modo. Si no desea vender las pinturas, razonó Lina, no habrá dinero para mantener a los ancianos. También estaban los Bird, así como Jacobs y Williams, y pensó desesperada que las 50 libras que el señor Wicker había apartado para ella no dudarían más de 3 meses. Cuando el dinero se evaporara, no les quedaría más remedio que acudir al asilo, y ella sabía bien que a la gente decente le horrorizaba la idea, y que los viejos sirvientes preferirían morir antes que ir a parar allá. «Se morirán», exclamó Lina en voz alta. Miró de nuevo la ventana iluminada, como si quisiera enviar una súplica al duque. Había llegado ya al pie de los escalones cuando, de pronto, advirtió que una ventana estaba abierta y que algo colgaba de ella. Había una distancia de unos 4 metros hasta el suelo, y una gruesa soga estaba pegada a la pared, desde la ventana hasta el piso. Durante unos segundos, Lina no pudo entender lo que aquello significaba, pero luego, de súbito, lanzando un grito de terror, subió corriendo los escalones. Abrió la puerta principal y recorrió el vestíbulo. Cuando llegó a la puerta del estudio se detuvo un momento, pensando que sus pensamientos eran absurdos. No se escuchaba ningún sonido proveniente de la habitación, y estuvo segura de que, al abrir la puerta, encontraría al duque sentado frente al escritorio o en un sillón. No deseo verlo, pensó, no esta noche, por lo menos. Cuando se disponía a retirarse, escuchó la voz de un hombre, y sintió la imperiosa necesidad de saber lo que estaba ocurriendo, y de saber quién estaba con el duque. Hizo girar la manija de la puerta y, cuando ésta se abrió, Lina lanzó una exclamación de horror. En el estudio estaban 2 hombres. Tenían la piel morena y ella, de un solo vistazo, comprendió que no eran ingleses y que venían del Oriente. Uno de los hombres estaba descolgando una miniatura que se encontraba junto a la chimenea y la echó en un saco con otras que ya había quitado de la pared. El otro hombre estaba al lado del escritorio. Tenía el tintero de oro en las manos y dirigió a Lina una mirada siniestra. «¿Qué están haciendo?», preguntó ella iracunda. «¿Cómo se atreven a tomar algo que no les pertenece?». El hombre que estaba junto al escritorio asentó el tintero y se le acercó. «Usted, Lina Bury». Hablaba con acento extraño y pronunció mal su nombre, pero sus palabras eran comprensibles. «Yo soy Lady Lina Bury», replicó ella. «Y si no vuelven a poner esas miniaturas donde estaban y abandonan esta casa inmediatamente, llamaré a los sirvientes para que los conduzcan ante los magistrados». Su voz tembló al pronunciar las últimas palabras, pues comprendió que, aunque llamara o gritara, nadie la escucharía. Los sirvientes dormían demasiado lejos del estudio para oír ningún ruido, y ahora que se estaba enfrentando a los hombres, Lina se dio cuenta de lo desamparada que estaba. «A usted buscamos», dijo el hombre. «¿Por qué? ¿Para qué tendrían que buscarme a mí?». El hombre torció los labios con una mueca desagradable antes de decir: «Denos joyas del Nizam. Eso es lo que buscamos». Lina estaba tan sorprendida que su temor se desvaneció. «Las joyas del Nizam», replicó. «No sé dónde habrán oído hablar de ellas, pero no existen». «No es cierto». El hombre se le acercó. Lina se dijo que tal vez pretendía atraparla, y se volvió disponiéndose a correr para escapar.
pero era demasiado tarde. El hombre extendió las manos y le tomó la muñeca. «Denos joyas. Si no, la lastimó». Irina lanzó un grito y trató de soltarse, pero los dedos del moreno eran duros como el acero. El otro hombre puso el saco en el suelo y se acercó a su vez a ella, llevando en la mano un cuchillo largo y afilado. «Les juro que les estoy diciendo la verdad», repitió Irina tratando de parecer convincente. «Las joyas del Nizam que trajeron a esta casa hace muchos años están escondidas y no han aparecido nunca». «Yo hacerla hablar». El hombre alzó el cuchillo, acercándoselo a la cara. Ella, lanzando un grito, se echó hacia atrás y en ese momento apareció el duque en el umbral. «¿Qué demonios está sucediendo aquí?», preguntó airado. De un vistazo comprendió la situación y, sin perder tiempo, asestó un rudo golpe con el látigo que traía en la mano sobre el brazo del hombre que sostenía el cuchillo. Él lo soltó y el duque le asestó un puñetazo en pleno rostro, haciéndolo caer al suelo. El otro hombre se movió rápidamente, soltó la muñeca de Irina y le puso un brazo alrededor del cuello y, apretándola contra su pecho, la hizo retroceder. Buscó en el bolsillo de su abrigo y cuando el duque se volvió hacia él sacó una pistola. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia. Gracias.